la primera clase de la asignatura de construcción de edificios. Vamos a dar un par de minutos, hay todavía gente que se está acoplando. Y dentro de lo que es la asignatura, quiero que nosotros vayamos conociéndonos, quiero que vayamos realizando una primera clase más que nada de presentación. Necesito que vayamos conociendo un poco qué es lo que ha pasado con la mayoría de ustedes, cuántos son los que están ya repitiendo muchísimas veces. También quisiera saber si alguno de ustedes ya ha sido mi alumno en el verano pasado, así para poder compartir un poco la experiencia y ver siempre algunas pautas que de alguna manera yo creo que se tienen que analizar para mejorar un método de enseñanza-aprendizaje. Dentro de lo que nosotros tenemos para llevar de acá en adelante, nosotros vamos a ir realizando ya una presentación, un sistema de presentación bastante dinámico, en el sentido que nosotros vamos a ir poniendo mucho de parte de ustedes para que tengamos, ya, de alguna manera, Recording in progress. mejores procedimientos para poder realizar y además tenerla de manera más llevadera esta clase. En ese sentido, déjenme presentarme brevemente antes de que empecemos a poder hablar un poco más de la asignatura. Yo soy el ingeniero Denis Torrico Arauco. Dentro de lo que es mi experiencia profesional, tal vez un poco la más relevante. Yo tengo una maestría en ingeniería estructural realizada en la EMI Cochabamba. Soy máster en dirección de proyectos, que es un MBA que lo realicé en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Tengo una maestría en gerencia de la construcción, un diplomado en gestión ambiental y un diplomado en educación superior. Dentro de lo que ha sido un poco la trayectoria profesional que he tenido, mencionando algunos de los proyectos, los últimos proyectos que estoy llevando adelante como superintendente de obra. Soy superintendente de obras de la nave industrial del Tren Metropolitano de Cochabamba a la fecha. He sido superintendente de obras de las subestaciones eléctricas 230-250 en los proyectos de las subestaciones Entre Ríos, San Julián, la subestación Guarayos y la subestación Yapacaní. He sido superintendente de obras y especialista en estructuras del Estadio Félix Capriles de Cochabamba para los últimos Juegos ODESUR, hace un par de años atrás. He sido superintendente de obras del complejo de edificios de la Villa Olímpica Sudamericana, ubicados en la zona de Tamborada, para los Juegos ODESUR, los cuales hemos tenido la posibilidad de terminarlos en obra gruesa en un tiempo récord de 83 días, haciendo hormigonados de losa cada 5 días. Pero ese es un tema que ya les voy a ir contando después. He sido superintendente de obras de los edificios Huipala, ubicados en la ciudad del Alto, los cuales han sido pintados por un reconocido pintor
llamado o apellidado Mamani Mamani. He sido superintendente de obras de la construcción del estadio de la ciudad de Caracol. Entonces, eso como una primera presentación de la experiencia profesional que uno ha adquirido a lo largo de los últimos años. Yo soy estudiante de San Simón, egresado del año 2005, y desde hace muchos años he tratado de tener siempre una inquietud de poder hacer un compartimiento de la experiencia profesional que uno quiere. Entonces, en ese afán de poder realizar tal vez el de poder compartir la parte de lo que me apasiona, que son construcción de edificios, es que el pasado año yo postulé para la docencia de cursos de verano, casualmente para esta asignatura. Entonces, dentro de lo que ha sido una dinámica un poco más interactiva que nosotros hemos pretendido darle, hemos tenido un porcentaje de aprobación de cerca del 80% de las personas que han cursado mi materia. Y como se les había explicado en su momento y se había solicitado también, creo que el nivel de comprensión y aprendizaje también ha sido bastante elevado. Entonces, de esa manera, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder avanzar algunos condimentos adicionales referidos al contenido mínimo de la asignatura. Entonces, eso siempre va a estar en función a lo que ustedes también deseen aprender, ¿no? De lo que deseen conocer, o que sientan que a la fecha hayan llevado de manera muy básica en el contenido regular del docente, del ingeniero Marcelo Eduardo Franz. Entonces, ya en ese sentido, es muy importante que nosotros vayamos definiendo cómo vamos a ir haciendo. Como paso principal, antes de empezar a hacer un diagrama de cómo vamos a ir avanzando la materia, quisiera saber si alguno de ustedes presentes ya ha sido mi alumno la gestión pasada. Les cedo la palabra. ¿Nadie? Muy bien. De los presentes, que tenemos en sala 88 personas, quisiera saber cuántos de ustedes tienen a esta asignatura como materia de egreso. Yo, Inge. ¿Quién más? Egreso, el primero es Carlos Flores. Sí, ingeniero. Carlos Alberto Flores. ¿Quién más? Yo, Inge. ¿Nombre? Alex Beizada Saucedo, Inge. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Presente, Inge. ¿Nombre? Tapia García, Jonathan Omar.
Ya. ¿Quién más? Yo Inge. Nombre. Yo Inge. Cuellar. Salvatierra. Jorge. Jorge Cuellar. Ingeniero. Ya. ¿Quién más? Buenas tardes, Inge. Choque Guevara, Sandra. Sandra. Choque Apellido. Guevara. Choque Guevara. Sandra. Vas a ser la guerrillera. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sin miedo, anímense. Ingeniero, yo no sabía si se escuchó mi nombre. Cuellar. Claro que sí. Jorge Cuellar Salvatierra. ¿No? Allá. Muy bien. Sí, es perfecto, gracias. ¿Solamente 5 personas? ¿Nadie más? Muy bien. En el transcurso de estos días ha habido gente que me ha estado insistiendo, bueno, desde la semana pasada para la postulación a la materia, por una parte, por otra parte, para que por favor que le ayude a alguien, al sobrino de no sé quién. Y la verdad, con todos yo soy un poco tajante en ese aspecto. Hay notas que no se regalan, pero sí nosotros debemos ir siendo dinámicos. Yo creo que el fracaso del proceso de enseñanza y aprendizaje es mucho está en función a lo que el docente puede transmitirte. Malos alumnos no solamente son por ser malos estudiantes, también interviene mucho al maestro, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros estamos viendo el camino, y eso es así bien claro lo que quiero que tengamos en cuenta. De acá vamos a tener la posibilidad de avanzar todos, pero conociendo. Y es por eso que quiero explicarles la metodología de evaluación para esta asignatura. Lo que sí les voy a pedir estaba para hacer la compra de una cuenta de Zoom, pero se me ha dificultado un poco en la tarde para poder hacerlo. Entonces también eso dependía del número de alumnos que nosotros tendríamos en esta clase. Al parecer no estamos pasando de los 100, entonces yo por lo menos el día de hoy voy a pedirles que el momento en el que concluya la sesión de esta reunión, nosotros volvamos a entrar al mismo link, por favor, para poder avanzar, o sea, para poder ir adelante con este tema. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la evaluación de esta asignatura? Nosotros vamos a proceder a realizar presentaciones que del 100% de la nota, las mismas van a tener una equivalencia del 20%. Vale decir, vamos a borrar por acá. Del 20% son netamente presentaciones. ¿Qué tipo de presentaciones van a ser? Van a ser presentaciones que pueden ser realizadas o en PowerPoint o puede ser en Prezi. Eso dejo a consideración de cada uno de ustedes.
El 80% de la nota va a ser realizado con un examen tradicional. Para cada uno de los casos, nosotros vamos a tener un 100% que va a estar distribuido para el primer parcial como para el segundo parcial. ¿Cuál va a ser el contenido de cada uno de ellos? De todo lo que es el contenido, nosotros vamos a disponer que el primer parcial va a estar regido ¿en qué? En dos alcances. El primer parcial va a estar con el alcance de análisis y evaluación de costos, incluido todo lo que es el alcance de obra gruesa. El segundo parcial va a tener un alcance de ¿qué? Obra fina e instalaciones especiales. Dejando para las personas que no les agrade aprobar en parciales y con presentaciones un equivalente a un examen final, que en el caso de que no funcionen acá, se irán por el 100% en un examen final, que tendrá como alcance todo lo avanzado. Entonces, si hacemos una pequeña verificación a esto, y eso es lo que quiero que me entiendan, este 20% que nosotros estamos marcando acá es prácticamente un puntaje que se va a asignar como puntaje de apoyo para una eventual nota que nosotros vamos a tener ya para el alcance de parciales. Está en manos de ustedes realizar o tener el alcance de estos 20 puntos sobre 80 que ya van a tener prácticamente de entrada si ustedes son disciplinados. ¿Qué pasa si no lo son? Si no lo son, o en el caso de que ustedes no lo analicen como nosotros lo estamos viendo, ustedes entrarán al examen sobre un total del 80%, porque este 20% está acumulado en presentaciones diarias para el alcance de la asignatura. Entonces, ¿qué es lo que interviene en esto? ¿Cómo es que ese 20% va a ser relevante o no? Del 20% que va a estar en presentaciones, estas presentaciones van a ser entregadas en plataforma. De la presentación en plataforma, vamos a sacar un promedio. El promedio de sus presentaciones a lo largo de la semana que vamos a disponer para el primer parcial. ¿Ya? Entonces, cada clase vamos a arrancar
con una presentación. Ese va a ser el inicio de clases. ¿Quiénes van a exponer? Todas aquellas personas que se hayan o que hayan hecho la entrega de su presentación en plataforma. No nos olvidemos, ¿ya? Y eso es algo muy importante, que esto debe estar definido por un horario. Ustedes deben cumplir el horario de entrega. Aquellas personas que no lo hagan ya no van a poder presentarlas de alguna manera como una actividad dentro del tiempo. Pueden presentar, pero yo ya no lo voy a revisar. Entonces, eso estaría decrementando mucho el tema del promedio. Muchachos, por favor, les voy a pedir a todos que puedan reingresar. Por hoy vamos a tener ese inconveniente de volver a ingresar al mismo link de la conversación, de la misma reunión de Zoom, y vamos a dar continuidad a lo que es este reglamento. ¿Les parece? Por favor, les pido. Continuamos. Ya. Espero que puedan ver la pantalla, porque aquí es donde vamos a ponernos de acuerdo. Todo lo que corresponde a nuestros horarios de trabajo. En este caso, yo me encuentro con una disponibilidad no tan abierta como desearía, como estuve tal vez atento hace un par de semestres atrás. Entonces, los horarios que nosotros disponemos están dados por periodos académicos que, si bien estaríamos cumpliéndolos a cabalidad, sería de 15:45 a 17:15. El siguiente es de 17:15 a 18:45. De 18:45 a 20:15. ¿No es cierto? Esas son los 6 periodos académicos, las 6 horas diarias que nosotros deberíamos estar trabajando. Bueno, en este caso, lo que ya por experiencia nosotros habíamos trabajado el pasado año, el inicio de esta hora generalmente es muy conflictivo para poder hacer que nosotros vayamos realizando todas las actividades, porque es un horario bastante pesado, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo habíamos analizado para poder llegar a hacer esto. Que estamos de 20:15 a 21:45. Prácticamente el horario o los 2 periodos académicos iniciales los estaríamos recorriendo hacia atrás. De cualquier manera, eso es algo que yo no lo estoy definiendo, pues les estoy dejando como alternativa. Entonces, en este horario, la verdad que nosotros estaríamos cumpliendo los mismos tiempos para poder realizar la clase, tal vez en un horario un poco más fresco, no tan cargado. Y en ese tipo de ambientes yo lo voy a dejar bajo una consulta. Esta noche, ya, como primer formulario de llenado, lo vamos a llamar, ya. En unos minutos más
después de que concluyamos de rayar la cancha, porque el primer día siempre me ha gustado rayar la cancha, vamos a hacer una encuesta. Una encuesta a través de Google Forms. Me imagino que muchos de ustedes están ya acostumbrados a hacer uso de este tipo de plataforma. Esta encuesta, que va a ser un formulario de, primero, la definición de esta posibilidad de cambio de horario, por una parte. Por otra, necesito que de parte de ustedes exista las sugerencias necesarias para poder mejorar esta asignatura. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros necesitamos, de parte de ustedes, que vayamos trabajando de manera conjunta. ¿Por qué de manera conjunta? Porque creo que muchos de los que ya han reprobado, y una de las preguntas que generalmente viene en esta encuesta, es el decir el por qué me he reprobado en tantas oportunidades esta materia. Por ejemplo, para arrancar siempre me ha gustado saber cuáles son las personas, o por lo menos en qué cantidad han habido personas que han repetido esta materia más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces, y en algún caso el año pasado me ha tocado ver que han habido personas que han repetido esta asignatura hasta 4 veces, ¿no es cierto? Entonces, ya identificando todos estos pequeños ingredientes, hemos atacado a un punto donde teníamos que mejorar el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que se pretende ahora con ustedes es poder trabajar de la misma manera. El día de mañana nosotros vamos a recibir ya las listas finales del ingeniero Javier Caballero. Es muy evidente de que no todas las personas están inscritas en el curso, ¿no? Por ejemplo, dentro de la plataforma tenemos como 130 personas, pero estamos solamente 85 en promedio para esta clase. Que eso es algo que nosotros ya vamos a ir viendo para filtrar, para que podamos trabajar de una manera más clara. Entonces, ya entrando a abordar esta primera clase de presentación, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a preparar? Nosotros vamos a empezar a preparar ya la temática de nuestro primer capítulo de avance. Y el primer capítulo de avance es el capítulo de análisis y evaluación de costos y precios. Dentro de este contenido, por así decir, muchachos, nosotros ya vamos a dejar rayado qué o cuál va a ser la directriz para que nosotros tengamos esta clase. Entonces, si nosotros ya estamos arrancando con el capítulo de análisis y evaluación de costos, nosotros vamos a aprender a identificar cuáles son los componentes de este tipo o este capítulo, esta introducción, ¿ya? Necesitamos tener claro el concepto de presupuesto general. Vamos a ir en macro. Un análisis de precios unitarios. Y en los componentes del análisis de precios unitarios, nosotros ya tenemos que hacer la identificación de dos elementos bastante importantes, los cuales son los costos directos y los costos indirectos.
Dentro de lo que son ambos componentes, nosotros tenemos que en los costos directos están ya identificados los costos de materiales, los costos de mano de obra, las herramientas, y los costos de beneficios sociales. Dentro de lo que son los costos indirectos, manejamos los gastos generales e imprevistos, la utilidad, y los impuestos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esto, voy a hacer una pequeña intervención con ustedes. Y quiero hacer una consulta general. Y vamos a empezar. Cristian Almendras Heredia. Quisiera que por favor, Cristian, nos digas cuál es la importancia de un presupuesto general en la construcción. Buenas tardes, ingeniero. Puede ser para poder estimar el precio para poder realizar la obra. Muy bien. Uno de nuestros amigos, Carlos Alberto Flores, quiero que me digas cuál es la diferencia entre un presupuesto general y un análisis de precios unitarios. El análisis de precio unitario es por cada ítem y el presupuesto general es de todos los ítems. Muy bien. Me parece muy bien. Aquí hay Gabriela Villarroel Zambrano. Dime una cosa, ¿qué entiendes tú por costos directos y costos indirectos? Buenas tardes, ingeniero. Los costos directos son todos los costos, bueno, como dice ahí, los materiales, mano de obra y demás, todo lo que sale como que directamente, como ya tienen costos establecidos, por ejemplo, el precio del cemento y demás. Y los costos indirectos son las cargas sociales, por ejemplo, la utilidad, como dice ahí, después el impuesto, que es el IVA y demás. Muy bien. Quiero hacer una consulta. Dentro de lo que es el concepto, en algún momento en la asignatura ustedes han llevado la elaboración de un precio, de un análisis de precios unitarios o un presupuesto general completo. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Qué son los precios unitarios elementales? ¿Nadie? A ver, Ingeniero, pueden ser los precios unitarios que entran en todas las obras, como ser, por decir, hormigón, no sé, zapatas, perdón, hormigón armado, hormigón propio, tal vez. Más o menos.
Pero lo que yo necesito que conozcamos, y hay que empezar a tener, hay que familiarizarnos con algo que es muy importante, que son el modelo del análisis de precios unitarios. ¿Cuál es la planilla modelo del análisis de precios unitarios? Si me dan un segundo, vamos a buscar una planilla modelo para poder mostrar, sobre la cual vamos a ir abordando cada uno de los elementos de un análisis de precios unitarios. En este sentido, dentro del análisis de precios unitarios, nosotros disponemos siempre ¿de qué? De un primer componente, que es lo que veíamos hace unos momentos, de los costos directos, donde están primeramente los materiales. Este primer componente de una planilla modelo de análisis de precios unitarios, porque este es un análisis de precios unitarios establecido de acuerdo a ley. ¿Bajo qué norma? Eso vamos a escribirlo aquí. Me la van a listar para el día de mañana en su presentación. Vamos a aprender de dónde está viniendo esta planilla modelo de análisis de precios unitarios. Como segundo componente, nosotros estamos disponiendo de la mano de obra. Tal como habíamos hablado hace rato, todos los componentes de mano de obra ya están establecidos dentro de un análisis de precios unitarios. Los gastos que uno va considerando como herramientas y maquinaria es denominado el tercer componente de una planilla de precios unitarios. Y el cuarto componente, que es el de las cargas sociales. Estos cuatro componentes lo estamos marcando de esta manera, tal como estamos observando. Nos dan la parte primordial de un análisis de precios unitarios. El momento en el que nosotros como ingenieros realizamos la presentación de propuestas para un proyecto, ya nosotros tenemos, que les puedo decir algo para que sea muy clarito para ustedes, ya tenemos ese espíritu de salir a ser contratistas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ser contratistas, empezamos a hacer una presentación de presupuestos, y esa es base de la presentación que yo quiero para mañana, que está enfocado para hacer un análisis de precios unitarios, en la cual, dependiendo la tipología de proyecto, nosotros tenemos consideraciones de beneficios sociales, que en este caso, con esta planilla modelo, es un estándar del 55%. Para el día de mañana, en sus presentaciones, tiene que justificarse de dónde viene un 55% como parámetro de referencia de cargas sociales. Por una parte. Por otra, cambiamos a los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos de una planilla de precios unitarios? Estamos con la parte del componente de gastos generales, de utilidades y de impuestos. Dentro de los costos directos en una elaboración de planilla de precios unitarios, de una planilla de análisis de precios unitarios, porque es muy diferente tener que hacer un análisis de precios unitarios que un presupuesto general con precios unitarios. Ese ya es otro elemento que también desearía que puedan plantearlo para el día de mañana. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por precios unitarios y por análisis de precios unitarios en una planilla de presupuesto general? Los gastos generales siempre van a estar enfocados en función
a el tipo de obra al cual nosotros vayamos a enfocarnos. Dependiendo la magnitud de la obra, nosotros tenemos una mayor incidencia para el parámetro de gastos generales. Puede ser logística, transporte, material de escritorio, incluso consideraciones de profesionales para encarar cierto tipo de actividades de obra. Un parámetro de utilidades que también está ligado al margen de gastos, que es ya definir cuánto aproximadamente estás teniendo la pretensión de poder ganar en tu proyecto al cual te estás presentando o al cual estás ofreciendo tus servicios de construcción, y todos esos están ligados lastimosamente a un sistema de tributación de impuestos por IVA y IUE, que son los impuestos a las utilidades, lo cual dentro de lo que es el componente de la planilla modelo del precio unitario, estamos separando estos dos ingredientes, tanto para la parte de los costos directos como de los costos indirectos. Y a la presentación que deseo que vayan elaborando, tiene que estar detallada el cómo y para qué es cada uno de estos elementos de la planilla de precios unitarios, por una parte. Por otra, tenemos un presupuesto general. Vamos a buscar un presupuesto general. Dentro de los archivos que a veces uno maneja, es bastante complicado encontrar algunos archivos, pero denme un par de minutos. Dentro de una planilla de precios que ya te viene ligada a un presupuesto general, que es el presupuesto final de obra. Como alguien decía, el análisis de precios unitarios está ligado al costo unitario de una actividad. Puede ser un metro de excavación, un metro cúbico de excavación, un metro cúbico de hormigón, un kilo de acero, o cualquier elemento, pero que esté considerado en una sola unidad. El presupuesto general de la obra está ligado a tener un precio unitario con una cantidad estimada o una cantidad de acuerdo a proyecto para poder tener un presupuesto general. Por una parte, un precio unitario, por otra parte, una cantidad, y como resultado, disponer de un presupuesto general. Entonces, cuando existe un manejo de normativa, y volvemos a la parte, a la cápite del análisis de precios unitarios, nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte de, vamos a entrar aquí, hormigones. Nosotros en este ítem, tanto de hormigón de estructuras con barbacanas y un hormigón de estructuras para gradería, en muchos de los elementos, nosotros siempre vamos a tener similares incidencias en el costo directo. Estas incidencias en el costo directo pueden venir por materiales, así también como mano de obra. ¿En qué sentido? En el sentido de que
ya sea para uno u otro ítem, existen estos materiales que son de uso similar. Y en este caso, nosotros no podríamos, entre un precio unitario y el otro, cambiar esta casilla, que es el precio productivo del material o de la mano de obra que ustedes están realizando. Dentro de lo que es el análisis de precios unitarios y elaboración de presupuesto, existen tres elementos que tienen que conocerlos, que forman parte de una elaboración de presupuesto. El primero, que sería un presupuesto general. Vamos a cambiarle de colorcito. Tiene un respaldo del análisis de precios unitarios. Como resultado de este análisis de precios unitarios, como les mencionaba hace unos minutos, nosotros tenemos costos de materiales, costos de mano de obra, y costos de herramienta y maquinaria. Estos costos, en todos los casos, no pueden modificarse. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, vamos a ver, a que nosotros, como decía, en este precio productivo, tenemos que tener siempre los mismos valores porque son el alambre para cualquiera de las actividades donde intervenga realizar un análisis de precios unitarios, siempre debe tener un mismo costo, que es un precio productivo. Yendo a mano de obra, en los lugares donde tengamos que utilizar un albañil y un ayudante, por ejemplo, el precio productivo siempre debe ser el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La cantidad, que es este sector, la cantidad o el rendimiento para ejecutar una actividad. Por ejemplo, para realizar un metro cúbico de hormigón, generalmente se utiliza entre 2 horas y media y 2.8 horas a un precio productivo específico, que no se puede cambiar. Para hacer carpintería, el rendimiento está cerca de 1.5 horas, pero el precio productivo siempre llega a ser el mismo. Entonces, como los precios unitarios no están siendo, ¿cómo se le puede decir esto más clarito? El precio unitario no está siendo modificado, solamente los rendimientos para cada actividad. Estos elementos se llaman precios unitarios elementales. Y quiere decir que para la creación de cualquier nueva actividad, nosotros siempre vamos a tener costos específicos para materiales, ¿no es cierto? Costos ya definidos para mano de obra, costos ya definidos para herramienta y maquinaria, donde lo único que cambiará para cada actividad será el rendimiento de la actividad que uno pretende ejecutar, que en los siguientes capítulos nosotros ya vamos a ver cómo es que vamos a ir definiendo los rendimientos adecuados para poder hacer eso. Entonces, como puntapié inicial, ¿ya? Como puntapié inicial de esta clase, tiene que servir para que nosotros tengamos un parámetro claro de lo que es el enfoque de este primer capítulo para avanzar con el tema de presupuestos, análisis de precios unitarios
la identificación del por qué tengo que considerar beneficios sociales entre un 55 y 75%, el por qué nosotros no podemos bajar de ese 55%, cuáles son los gastos generales que nosotros vamos a tener como parámetro de referencia, ¿ya? Y por otra parte, el cómo definimos el correcto porcentaje de gastos y de utilidades. Entonces, para el día de mañana ya tenemos este primer puntapié para que empecemos la clase con su presentación. Las presentaciones, reitero, para los últimos que se han conectado, van a ser al azar. Yo generalmente todas las clases voy anotando personas que voy viendo tanto en responsabilidad o irresponsabilidad, los últimos que entran a la sala, están un rato. Y bueno, ya desde mañana vamos a también tener los micrófonos silenciados, pero las cámaras prendidas, para que de esa manera nosotros ya vayamos un poco conociéndonos, viéndonos y empezando a interactuar. El primer día de clase siempre tiene que ser ligero, porque lo fuerte es a medida que vayamos avanzando. Y lo único que yo pretendía con la clase de hoy es solamente rayar la cancha. Y en el rayado de cancha creo que las cosas están bastante claras. Yo las tareas las voy a subir en la plataforma. Las voy a recibir también sus presentaciones ya asignadas para que podamos tener eso. Entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene algunas dudas? Por favor. Inge, para los que estamos con megas, la cámara creo que nos gasta más. Ya. Dame tu nombre. Waldo Urquizo. Ya. ¿Quién más? César Iván Velázquez. Dime, César, ¿qué duda tienes? Igual estoy con Mega. Ya. Ahora entremos a la parte de dudas de la asignación de puntajes, de las presentaciones, de la clase, del formulario que tienen que llenar esta noche. Entremos a eso. Toda la cámara lo vamos a dejar en stand-by. Ingeniero, buenas noches. ¿Sí? Un No, favorcito, por favor. ¿será que puede David Hinojosa? Dime, David. ¿Será posible que repita el trabajo que tenemos para mañana? Por favor, no me quedó claro. Muy bien. Gracias. Dentro de lo que son las clases, cada día vamos a arrancar la clase con unas 4 o 5 presentaciones. De todo lo que vamos a ir hablando para el día siguiente, tienen que ustedes hacer ya el envío de una presentación que es como un trabajo de clase. Este trabajo de clase tiene un porcentaje de 20% de la nota en el primer y el segundo parcial. Vale decir que la mayoría de las presentaciones que nosotros vamos a tener en el transcurso de estos 10 días, ponte para el primer examen parcial, nosotros vamos a tener cerca de 8 presentaciones, o sea, 8 tareas, por así decir, 8 de 10. Entonces, ustedes ya para mañana tienen que hacer el envío de las presentaciones de lo que es este primer capítulo y lo que estamos mencionando. ¿Qué es lo que hay que elaborar en su presentación? Conceptos de presupuesto general, análisis de precios unitarios, los componentes de costo directo, costo indirecto, y cuál es el justificativo en normativa del primer componente, que es
¿Cuál es la norma que te dice que ese es el modelo de planilla de análisis de precios unitarios? Y el segundo, que es el justificativo de la parte de beneficios, gastos y utilidad. Una presentación que no puede pasar más de 10 diapositivas como para poder ser claro. Y una de las cosas que yo quiero decirles a ustedes, esta materia ya es un filtro para que ustedes vayan siendo ya pues ingenieros, ¿no es cierto? Aquí tengo en sala cerca de 85 personas que están en vísperas de poder ser ingenieros titulados o egresados en un corto tiempo. Entonces, el ingeniero Marcelo Eduardo Franz es muy exquisito, por lo menos siempre he seguido un poco la línea de él en cuanto se refiere a la redacción y sintaxis para sus exámenes, ¿no? Siempre ha sido muy amplio para poder hacer ese tema de control. En nuestro caso, yo sé que muchos no tienen esa facilidad de redacción, pero sí necesito que vayan adquiriendo esa seguridad para poder realizar una exposición. ¿Entienden? En el sentido de que esa expresión y esa confianza y esa seguridad tienen que adquirirla aquí. Porque el momento en el que ustedes terminen de ser mis alumnos, ustedes y yo son casi ingenieros, son casi mis colegas. Y cuando salgan a la vida profesional, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a desenvolverse con un amplio conocimiento en el manejo de obras civiles. Y el manejo de obras civiles siempre va a estar en función de un manejo del conocimiento, si bien al principio muy teórico, pero lo más práctico posible, que es lo que nosotros estamos buscando. Y es en ese sentido es que este tema de las presentaciones por realizar son vitales para que nosotros podamos adquirir esa seguridad para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la presentación? Nosotros damos una primera pauta del tema que vamos a abordar y cada inicio de clase, entre muchos de ustedes, vamos a seleccionar presentaciones al azar, las cuales van a empezar a dictar o a realizar su exposición y aclarar mucho del panorama al que vamos a abordar. Nadie puede entrar a una materia o a un capítulo queriendo ver qué me va a enseñar. No, ustedes ya tienen que entrar con el conocimiento previo de haber buscado y nosotros vamos a ir llevando la asignatura para que todo lo mucho o poco que hayan realizado en su presentación ya les sirva a ustedes para tener más dudas y vamos a ir aclarando las dudas para que este curso de verano sea mucho más productivo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a basarnos en el tema de fortalecer el conocimiento. Si ustedes no conocen todo lo que nosotros vamos a llevar adelante, entonces no merecen, ¿no?, llegar a egresar. O como decía el ingeniero Juan Carlos Rocha, este es mi último semestre, ingeniero, pues será tu penúltimo, porque te falta adquirir conocimientos. Entonces, para no entrar en ese escenario, nosotros tenemos que ir fortaleciendo ese aspecto de conocimiento y de inquietud para poder terminar de buena manera este curso. Vamos a volver a ingresar por última vez a la plataforma, por favor, y ya para ir llevando las dudas y las dudas finales para la clase de mañana y el formulario de esta noche. ¿Está bien? Los espero nuevamente en sala. Muy bien, creo que ya todos hemos retornado a la sala. Muy bien. ¿Alguna duda? Diego Becerra. ¿Todo claro?
Inge, buenas tardes. Ingeniero, una pregunta. Dime, Elías. ¿La presentación debemos subirla en PowerPoint o en un PDF? Las presentaciones van a ser en PowerPoint o Prezi. Depende de qué tan bien manejen, ¿no? el programa. PDF no, porque no creo que sea muy relevante. Es más que nada, ponte en el caso de que tengan que defender, ustedes tendrían que van a hacer una exposición para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido es mejor nomás que sea amplio como para que pueda ser claro para todos sus compañeros. Por eso, Prezi o PowerPoint. Walter Rodríguez, ¿tienes alguna duda, hijo? No, Inge. Clarísimo. Inge, una preguntita yo, por favor. Adelante. Ya, digo que las exposiciones iban a ser a la suerte, ¿no? Entonces me imagino que no todos vamos a alcanzar a exponer, tal vez. De No, los es que no alcanzamos a exponer. Perdón, ahí nuevamente reitero. Cada clase vamos a escoger en promedio de 4, tal vez 5, dependiendo la claridad que vayan estando las presentaciones. No es de todos. Vamos a arrancar con unas 4 a 5 presentaciones, 4 a 5 personas que las vamos a escoger al azar para que puedan hacer la entrega de, hacer la presentación con toda la clase, ¿no es cierto? Entonces, no es que todas las horas académicas, las 6 horas académicas, vayan a tener que hacer exposiciones. Son solamente 4 a 5 personas que vamos a tomar siempre como arranque de clase con presentaciones. ¿Ya? Sí, es respecto a eso mi duda. De aquellos que no alcancemos a exponer, porque ya que va a ser la suerte, entonces nuestra nota va a ser 100% del examen, ¿verdad? No, porque, nuevamente, este 80% que ya los están teniendo ustedes como, no sé, es como entrar a un examen parcial con 20 puntos, ¿no? Aquellas personas que no lo realicen, que no lo presenten, estarían perdiendo la posibilidad de tener ese porcentaje en puntaje, el cual va a ser solamente, tendrían un 80% para ir defendiendo y batirse en su examen. Por eso es que las presentaciones y la dinámica de estas presentaciones es para que ustedes mismos vayan preparándose para su examen y para la asignatura, alimentando sus conocimientos. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Álvaro Córdoba, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Buenas noches. Una consulta. Para registrarnos en la plataforma, no sé si solamente yo tendría el problema de no poder hacerlo con el correo institucional, así que yo me registré con lo que es el correo normal y no sé si eso es algún inconveniente o está bien o no pasa nada. Ningún inconveniente, porque eso ya está en función a estar dentro de la plataforma. Yo ahí voy a ir subiendo las tareas. Bueno, voy a abrir el cupo de tarea para que ustedes vayan alimentando con sus presentaciones de acuerdo a la temática que nosotros vayamos a llevar. No hay problema en ese aspecto, Lacey. Está bien, gracias. ¿Quién más? Harold Aldana. ¿Todo claro? Sí, está todo claro, ingeniero. Muy bien. A ver, vamos conociendo quiénes son los tímidos. Julio Alejandro González. Sí, Inge, buenas noches. Buenas noches, Julio.
¿Todo claro? Una duda más bien, dije, para lo que son las presentaciones, le podemos hacer lo que es en PowerPoint, pero el PowerPoint lo podemos convertir a PDF y es entregarlo, ¿no? Porque si lo entregamos con PowerPoint a veces se desacomoda todas las diapositivas y así. Y Lo voy a tomar como válido, pero no debería, ¿no? Creo que no se desconfiguran las diapositivas, depende cómo la trabaje. Eso en la entrega. Si es que acaso les toca al azar realizar esa presentación, ustedes la presentarán en PowerPoint desde sus equipos, ¿no? está bien, Inge. Muy bien. Inge, una duda. Buenas noches. ¿A qué hora lo va a habilitar las tareas para entregar? ¿Y hasta Todas las noches, hasta las 10 de la noche lo habilito, con vigencia para el día siguiente, con hora de entrega, ¿no? Antes de el inicio de la clase. Ya, está bien, Inge. Muchas gracias. Maya Rossi. Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Alguna duda, hija? No, todo está claro, Inge. Perfecto. Karen Viviana Ortiz. Buenas noches, ingeniero. ¿Dudas? No, ingeniero, está todo claro. Ya. Vamos a hacer una última retrospectiva. Quisiera que por favor Jorge Cuellar hace un resumen de lo que hemos dicho para ver qué tan clara está la rayada de cancha de este partido. Ingeniero, buenas noches. A ver, para las reglas que están puestas del 20%, es para el tema de de exposiciones, para tareas que hay que entregar en tu PowerPoint. Va a elegir cinco personas por día para que se exponga. Y el otro, este 80%, es nota de exámenes, ¿no? Y si no se logra aprobar en parciales con eso, pues en el final será el examen de todo lo avanzado. Sobre el tema de las tareas, va a darlas, va a abrir a las 10 hasta el otro día, una hora antes de la entrega. Muy bien. Eso creo que es, ingeniero, lo más importante. Muy bien. Antes de continuar, la asignatura, yo soy un poco exquisito en el tema del alcance de la asignatura como construcción de edificios. Yo les pregunto, ¿a partir de cuántas plantas se considera un edificio? Yo digo Carlos Maita. Inge. A ver, Rodrigo, ¿a partir de cuántos niveles se considera un edificio? A partir de los 3 a 4 pisos, sí. ¿Qué opinas tú, Moisés Atocha? Nada. Miguel Ángel Tenorio, ¿qué dices tú? ¿Desde qué nivel nosotros consideramos a una edificación como un edificio? Buenas tardes, ingeniero.
Considero que son arriba de los 4 pisos, ingeniero. Mayor o igual a 4 pisos. ¿Quién más? Ahora sí, abierto. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Desde qué nivel? Inge. A ver, Joselo. Ya, a partir de los 5 pisos, Inge. A partir de los 5 pisos es considerado edificio. Muy bien, a ver. ¿Quién dice, quién da más, quién da menos? Ya han dicho 3, 4, ahora dicen 5. Una planta baja y plantas, ingeniero. ¿Podrías aclarar un poco, Adalid? Considerando los pisos como piso 1, 2, 3, se considera la planta baja como el piso 0. Sumados en total da 5. Mayor a 4 plantas es un edificio o una edificación. Ya. Más o menos. Más o menos. No sería desde que se considera una bajada de carga. Ingeniero. A ver, primero Álvaro, justifica un poco más esa tu respuesta. Y después Filemón. Sí, no sería, por ejemplo, desde un primer piso, porque ya se hace un cálculo de cargas, ¿no? Desde un piso al piso de abajo, entonces tal vez ya sería eso un edificio. Y ahí Álvaro dice 1. Y Álvaro estás... Ah, no estás dentro del grupo de las personas que ya está para egresar. Filemón, ¿qué dices tú? A partir de los 4 pisos, Inge, porque ahí ya se va implementando lo que es, modificando ya las gradas por ascensor. Más o menos, más o menos. Rafael Usnayo, ¿qué opinas tú? Buenas noches, Inge. Yo opino que, bueno, en este momento estaba buscando, ¿no? Al frente estoy y encontré aquí la normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Reglamento Boliviano de Construcción, dice, se considera un edificio más de 5 plantas. Se considera un edificio, ya. Quiero escuchar 2 personas más. Lourdes Hinojosa y Mario Chambi. ¿Qué opinan ustedes? Buenas noches, Inge. Yo opino que a partir de 4 o 5 pisos. Ya. De o 6 para arriba, ingeniero. Muy bien. Ahora vamos a aclarar un poco el panorama de acuerdo a la normativa del reglamento de construcción departamental, que es el que te dice que a partir de la 4ª losa es considerado un edificio. Si bien el reglamento del ministerio es de 1987, si no me falla la memoria, la reglamentación municipal ha considerado de que el arquitecto puede hacer piedra libre hasta el 3er piso. Y a partir de la 4ª losa ya requiere un análisis estructural, un cálculo estructural que valide la estabilidad de la estructura. Entonces, para nosotros, en esta asignatura, vamos a tomar en cuenta de que un edificio es considerado a partir de la 4ª losa. ¿Ya? Y todo el análisis de descenso de cargas mediante el método de Cross, ¿qué nos ayuda a definir? Solamente nos ayuda a definir un descenso de cargas con 3 tipologías de muro, los cuales te permiten hacer el dimensionamiento de ¿qué? De una zapata, ni siquiera zapata corrida, es una fundación de cimiento y sobrecimiento, ¿no es cierto? Entonces, el análisis de descenso de cargas, que vamos a ir viendo después, es solamente para
edificaciones hasta un tercer piso. Es por eso que cuando ya lleguemos al tema, el ingeniero Caballero me habló hace unos minutos para recomendarme un ayudante. Mucho de lo que se tiene en el contenido a veces es muy tedioso, pero al final solamente te ayuda a definir cuál va a ser el cimiento desde tu edificación hasta 3 niveles, dejando desde el cuarto ya un sistema estructural aporticado que amerita un cálculo estructural. Eso como arranque para que nosotros tengamos bien claro cuál va a ser el ámbito para abordar un edificio, cuál va a ser el ámbito para definir que esta asignatura es construcción de edificios y no así cálculo o estimación de fundaciones para viviendas hasta un tercer nivel. Entonces, ahí nosotros ya vamos a empezar a diferenciar todo lo que vamos a avanzar como materia, pero en consideración a un edificio, a partir de la cuarta losa. ¿Está bien? Entonces, con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Acabo de recibir un mensaje que debo estar en la ciudad de La Paz el día de mañana. Tengo una reunión en el ministerio, para lo cual estaríamos programando sus presentaciones para el día miércoles, por favor. Para el día miércoles, y la clase de mañana la vamos a ir reponiendo, por así decir, en los siguientes días para que no tengamos una afectación en el alcance. Yo me disculpo con todos ustedes por la clase de mañana. Sin embargo, miércoles estaríamos arrancando a las 15:45 con las presentaciones solicitadas. ¿Está bien? Eso sería todo por hoy. Consulta. Adelante, Luis. Sí, dijo 15:45 el miércoles, pero antes nos dijo que íbamos a iniciar las clases a las 17. ¿O eso lo vamos a definir todavía después del formulario? Perdón. Después del formulario yo voy a subir los resultados y bueno, la mayoría, no sé si están de acuerdo, que podamos recorrer esos 2 periodos académicos al final, porque a veces empezar también muy temprano con el calorcito que tenemos hace que la clase sea más pesada, ¿no? Sin embargo, voy a dejar a consideración de ustedes esa posibilidad para que empecemos a las 5:15, o caso contrario, en su mayoría, definamos nomás de que esto va a ser desde las 15:45. Eso lo vamos a saber al final de la noche cuando llenen sus formularios. ¿Está bien? Muchas gracias. Inge, 2 consultitas, por favor. Adelante, David. La primera, ¿será posible de que nos considere un 30% tal vez de la nota en los trabajos y exposiciones? Para que lo pueda considerar. Y la otra pregunta es si es que vamos a llevar algún software, por ejemplo el Prescom, para hacer la materia. Dentro de lo que es el formulario de consulta, es importante siempre que ustedes sugieran. Para mí, que manejemos un software como el Prescom es muy importante, pero no está dentro del contenido mínimo que nosotros hemos recomendado para el plan global de esta asignatura. Sin embargo, va a estar dentro de las consultas que vamos a hacer en el formulario de qué elementos e ingredientes ustedes consideran necesarios para poder hacer. En el caso de que haya también un resultado en la encuesta para poder enfocarnos en el tema de presupuesto, bueno, vamos a separar un par de horas para poder abordar el manejo de este importante software que es el Prescom, ¿no? Para el manejo de presupuestos, rendimientos y análisis de precios unitarios elementales. Pero eso lo dejaremos en consulta para la noche. ¿Está bien, David?
Sí, Inge, gracias. Y con respecto a que nos consideren un 30% de la nota, Yo creo que si les considero un 30% de la nota, ya no tendrían mucho que esforzarse para su examen, ¿no? Yo creo que un 20% está bien. ya, Inge, gracias. ¿Alguien? ¿Alguna otra duda más para que vayamos cerrando ya la clase? Buenas noches, ingeniero. Entonces, mañana, como va a ir al ministerio, ¿mañana se va a pasar clase o no se va a pasar clase? Directamente miércoles. Directamente el día miércoles nos veríamos. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna duda más? Buenas noches, ingeniero. Una consulta respecto a los parciales. ¿Ya tenemos fechas o cómo se va a hacer? Sí, ya tengo el cronograma, pero nosotros vamos les voy a compartir en la plataforma. Pero eso va a estar prácticamente en función a la conclusión de asignatura, que es el manejo, el capítulo 1, que es el manejo de análisis y evaluación de costos y obra gruesa. Que eso tiene un tiempo estimado de 10 días calendario para poder concluirlo e inmediatamente tener examen. Y es por eso que las mismas presentaciones y todo lo que vamos a llevar en clases va a ser una retroalimentación que yo deseo que ustedes tengan de manera continua para que el examen no sea estudiar algo para que sea muy pesado. Lo que sí, el examen va a ser con cámara encendida y con vista a con un ángulo de enfoque, vista a su examen. Eso sí es algo que ya es bueno definirlo ahora también, para que tomen sus previsiones. ¿Está bien? Gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Una consulta, ingeniero. El tema de lo que es de la auxiliatura, estaba hablando algo respecto a eso. ¿Va a haber un auxiliar? Posiblemente sí. Un auxiliar que pueda colaborarles a ustedes solamente en el análisis de el método de Cross de descenso de cargas. Lo más probable es que un par de horas las dediquemos a que tengan y aclaren sus dudas con el auxiliar. ¿Alguien más? Muy bien, entonces damos por concluida la clase de hoy y nos estaríamos viendo el día miércoles. ¿Está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. Hasta luego. Está bien, Inge.